El día de hoy vamos a preparar este delicioso cheesecake estilo tortuga. Yo sé que ya teníamos una receta en el canal, pero esta está actualizada y se las quiero compartir. Empezamos con 20 galletas Oreo. A estas galletas les quito el relleno, lo vamos a reservar y nos quedamos con la pura galleta de chocolate. Vamos a triturarlas un poco con un vaso para después pasarlas a la licuadora y molerlas. Ya que tenemos las galletas hechas polvito, voy a agregarle media barra de mantequilla, que son 45 gramos, y lo vamos a mezclar. Ya que tenemos una pasta como esta, en un molde, este es de 20 centímetros, ya tiene en las paredes y en el fondo papel encerado. Voy a ir aplicando nuestra pasta para formar una base para este pie. Ya que está bien compacta, la vamos a dejar en el congelador en lo que preparamos el relleno. Para el relleno tengo aquí 4 barras de queso crema de 190 gramos. Estas, por favor, que estén a temperatura ambiente. Vamos a darle una ligera acremada, una suavizada con la espátula y después con el globo. En este punto voy a añadir media taza de azúcar. Ya que está bien mezclado, le voy a añadir la crema de las Oreo y media taza de crema ácida. Ya bien mezclado, en este punto voy a añadirle 2 huevos de 1 por 1. Y aparte, yo trituré 4 galletas Oreo, pero no las molí, y es lo que le vamos a agregar a nuestra mezcla. Ya lista nuestra mezcla, la vamos a pasar a nuestra base que estuvo en el congelador. Y ahora este cheesecake lo vamos a hornear a 180 grados en baño María. Y lo vamos a dejar en el horno aproximadamente 1 hora y media, 1 hora 30 minutos. Ya que pasó ese tiempo, apagamos el horno y lo vamos a dejar tomar temperatura ambiente ahí adentro. Ya que nuestro cheesecake está atemplado, lo retiramos de su base y lo metemos al refrigerador por aproximadamente 8 horas o de la noche al día siguiente. Para desmoldarlo es bien fácil, vamos a pasarlo 5 segundos sobre la flama de la estufa, lo volteamos y sale solito. Esto gracias al papel encerado. Ya nada más retiramos el papel de los lados. Y bueno, este postre obviamente no es light y es una decoración clásica la que voy a hacer. Voy a decorar con dulce de leche o cajeta, pero les recomiendo el dulce de leche que viene enlatado porque tiene una buena estabilidad y no se derrite. Ya que le dimos unas pasadas con dulce de leche, ahora toca el turno de chocolate derretido. Y ahora le vamos a agregar mucha nuez. Créanme que este postre está bien rico, pero aguas, todo con medida.